Mire qué mesa más linda esta mañana que tenemos. Tenemos, como ustedes sabrán, tenemos Santa Cena esta mañana. Así es que los que están conectados, si no se había dado cuenta, prepare sus elementos para tomarla con nosotros y celebrar en este primer domingo del mes de abril la Santa Cena. Y para recordar y conmemorar ese sacrificio perfecto de Jesucristo cuando Él entregó su espíritu. Así que esta mañana tenemos un tema que se llama tiempos de resurrección. Tiempos de resurrección. Fíjese usted que este día es el día que usted, los que están conectados, viviendo en Santana y no pudieron venir, es el día que nadie debería faltar a la iglesia. Este día. Los norteamericanos lo saben, y sabe usted que se cree que el doble de personas que llegan a las iglesias en todo el año llegan este día. El domingo que se conoce como el domingo de resurrección. Y se conoce así, pero fíjese usted que es una de las fechas más certeras o más aproximadas, digámoslo, más aproximadas de todas las celebraciones que se celebra la religión tradicional. Esta es una de las fechas más aproximadas a la fecha histórica, a la fecha en que este hecho sucedió, este acto sucedió. Un acto tan poderoso, un acto tan grande que partió, que impactó la humanidad. Y es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, amados hermanos, esta mañana estamos contentos de estar acá celebrándolo. Y espero que usted esté concentrado hoy. Y vamos a hablar entonces hoy de esta bendita resurrección. 1 Corintios 15:12, vamos a leer la palabra rápidamente. 1 Corintios 15:12, usted busque su Biblia. Si usted está en su casa, concéntrese por favor, siéntese frente al televisor, frente al teléfono, pero siéntese, concéntrese. No haga como me dijo un pastor ayer, que una hermana le decía, pastor, fíjese que cuando usted predica aprovecho para cocinar. No, hermano, este es el momento para estar concentradísimo. Este es el tiempo apartado para usted, porque usted lo invierte en su propia alma. Bueno, vamos entonces a comenzar. Tiempos de resurrección. 1 Corintios 15:12, yo tengo la Nueva Traducción Viviente, se la voy a leer acá. Y dice la palabra: en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Pero díganme lo siguiente: dado que nosotros predicamos que Cristo se levantó de los muertos, ¿por qué algunos de ustedes dicen que no habrá resurrección de los muertos? Sigamos por favor. Pues si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo tampoco ha resucitado. Sigamos por favor. Y si Cristo no ha resucitado, entonces, mire aquí, pongan atención a esto. Y si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación es inútil. Y la fe de ustedes también es inútil. Váyase más adelante al 17, por favor. Y dice la palabra de Dios ahí también, en el 15:17. Y si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil. Lo vuelve a repetir. Y todavía son culpables de sus pecados. Hermano, yo no sé si usted logró entender que hay tres cosas acá que pasarían si Cristo no hubiera resucitado. ¿Ya se dio cuenta de esas tres cosas? La primera que pasa es que nuestra fe que nuestra predicación es inútil. Imagínese, hermano. Usted se pone a pensar eso, que es el evangelio lo que más se ha predicado en el mundo. Más que todo, la palabra de Dios es la que más hay más Biblias que se han regalado, más Biblias que se han producido. Es el libro más impreso en el mundo, en toda la historia de la humanidad. Es esta palabra que toma vida, es esta palabra que no solamente viene y te da un consuelo solamente, sino que te trae vida. Por eso es que esta palabra hace algo más que un libro cualquiera. Entonces, nuestra predicación sería inútil. ¿Cuántas personas han sentido alivio, han sentido gozo, han tenido certeza cuando una palabra de Dios viene y la toman y sobre esa palabra se sostienen en sus momentos difíciles? Mire, dice que todo eso sería inútil. Mire usted qué tremendo. Dice que si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación sería inútil. Porque obviamente el centro de la predicación es Jesucristo.
Y yo le quiero decir, ya le voy a decir otra cosa más. Entonces, ¿qué otra cosa sería inútil? La segunda cosa que sería inútil sería nuestra fe. Ay, hermano. Si usted tiene fe, y no fe como para comprarse un carro, no fe para comprarse una casa, no fe para que la muchacha le haga caso al joven. No estoy hablando de la fe que se va a sacar la lotería. No. Estamos hablando de esa fe en el Hijo de Dios, la fe bíblica. Dice que sería inútil. Ahora mire qué otra cosa sería. Esto es más grueso todavía, hermano. Dice que si Cristo no ha resucitado, dice que nosotros, nuestros pecados, somos culpables de nuestros pecados. Ay, hermano. Mire, cuando estábamos cantando esta alabanza acá, cuando pienso en lo, ¿cómo dice la alabanza? Cuando pienso en lo mucho que hizo por mí. Usted se pone a pensar eso, hermano. Le voy a contar algo que yo escuché hace algunos años. Dice que un papá le estaba enseñando a su hijo a conducir su vehículo. El niño, un joven, adolescente. Y como muchos papás salimos a ayudar a nuestros hijos a que anden por calles tranquilas para que ellos aprendan a conducir, ¿verdad? Vehículo. Niño de 15, 16 años. Como a muchos de nosotros nos ha pasado más de alguna vez. Yo lo hice con mis hijas en su momento, anduve enseñándoles a manejar, etcétera, etcétera. Pero resulta ser de que ese día el hijo iba manejando, obviamente, por una calle supuestamente tranquila, pero de repente en esa calle supuestamente tranquila, salió un niño detrás de una pelota en la calle. Y ese joven que iba conduciendo, por falta de experiencia, por falta de experticia, no pudo frenar a tiempo y entonces impactó al niño y lo mató. Al niño como de 3, 4 años. Y se le vino la familia encima al vehículo, pero el papá se puso en el lugar de su hijo. Yo no estoy haciendo una apología aquí de que mienta, ni que haga lo incorrecto. Estoy diciendo del acto de amor que hizo el padre por su hijo, porque sabía que si había matado al niño, obviamente el hijo iba a ir preso. Entonces resultó ser que el padre se puso en el lugar del hijo y el padre absorbió la responsabilidad que le tocaba absorber a su hijo. Mire, pues le pongo este ejemplo porque es en paralelo algo similar lo que Jesucristo, ni por cerca, ¿verdad? Pero algo similar lo que Jesucristo hizo por nosotros. Él se puso en nuestro lugar. ¿Sabía usted eso? ¿Usted sabe qué significa eso, hermano? Entonces cuando dice esa alabanza, cuando pienso en lo mucho que hizo por mí, ¿qué nos hubiera tocado a nosotros padecer por todas nuestras faltas y nuestros pecados que hemos cometido hasta el día de hoy? ¿Qué nos hubiera tocado a nosotros? Nos hubiera tocado a nosotros. Pero ¿sabe qué? Dice que Él se puso en nuestra... Y por eso es que no podemos dejar de estar agradecidos. Y por eso es que cuando cantamos esa alabanza, cuando pienso en lo mucho que hizo por mí, y aquel dice hasta se mata aquí corriendo y saltando, y usted ahí, hizo por mí. ¿Y qué hizo por mí vos? Hermano, ¿no se da cuenta que fuéramos culpables de nuestros pecados aún? ¿No se da cuenta que usted tendría que pagar? Usted tendría que haber ido y usted tuvo que pagar lo que él padeció. Hoy lo vemos desde la pantalla, hoy lo vemos desde el palco, hoy vemos la película de Hollywood y vemos la mano extendida y hay algunos que dicen, no hombre, y la mano y el clavo ¿cuánto medía? Y están totalmente desenfocados del dolor que en ese momento el Señor, el justo, amén, el todopoderoso, el que es Dios, Él se reservó el derecho, sino que dijo, yo me dispongo por ellos. ¿Por quiénes? Por los enemigos. Amado hermano, es que está bien que el padre hizo por su hijo, porque era su hijo y su hijo también lo quería. Amén. Pero Jesucristo hizo esto por nosotros cuando nosotros le dábamos aún la espalda. ¿Se da cuenta de eso? Se da cuenta de amar, que el acto de amor más grande es que Jesucristo se puso en nuestra condición. Entonces dice este versículo, dice que si Cristo no ha resucitado, entonces todavía somos culpables de nuestros pecados. Una de las cosas más grandes, y quiero dar un testimonio rápido,
Cuando yo recién me convertí, nosotros con mi esposa nos convertimos al Señor. Asistimos a un retiro. Antes le llamaban, ¿cómo le llamaban a eso? Encuentro le llamaban, ¿verdad? Así le llamaban, ¿verdad? Todavía le llaman, ¿cierto? Y me acuerdo yo que fuimos nosotros recién convertidos al Señor, no teníamos mucho entendimiento de muchas cosas. Y teníamos quizás unos 3 meses, a lo mucho, no sé, de haber aceptado a Jesucristo. Y fuimos a ese encuentro que lo impartió un pastor. Gracias a Dios lo impartió un pastor que no era de aquí, ¿verdad? Luis Morales se llama el pastor, que está en la televisión, por cierto. Este pastor impartió ese encuentro. Y me acuerdo yo que dentro de las cosas que había una dinámica ahí, que la dinámica consistía en que le daban a una lista a uno. Y en esa lista estaban una cantidad de pecados que uno supuestamente había cometido. ¿Se acuerdan? ¿Alguien asistió a eso? Y esa dinámica. Y yo me acuerdo que cuando estábamos en esa dinámica, comenzaron a leer, cada quien tenía su lista y cada quien iba anotando los pecados que creía que debería de ser perdonados. Y entonces resultó ser de que cuando se terminó la lista de pecados, yo me puse a pensar que había un pecado que yo había cometido durante el tiempo de la guerra, que decía que no estaba ahí. Y entonces dije yo, en mi ignorancia de ser un neófito, todavía soy neófito, pero en ese tiempo era más neófito todavía. Y entonces resultó ser de que yo decía, bueno, y este pecado, entonces Dios no lo perdona entonces. Entonces, en mi ignorancia, fui yo, ya aclaro, en mi ignorancia, fui yo y me quedé después que terminaron de impartir esa parte, esa dinámica, y le fui a preguntar al pastor que estaba impartiendo que por qué ese pecado mío no aparecía ahí. Y entonces él me explicó. Pero resulta ser, amado hermano, que mientras ese momento que terminó la dinámica y todo el mundo supuestamente en mi ignorancia había quedado libre de todos los pecados, yo decía, yo no quedé libre. Yo aún sigo con este pecado y entonces ese pecado no está contenido ahí. Entonces, ese momento yo sentí una carga pesada, dije yo, porque de verdad que entonces no hay una parte que hay un pecado que Dios no perdona. En mi ignorancia, aclaro otra vez. Pero cuando fui, el pastor me explicó, entonces yo sentí una libertad, hermano. Y de ahí para adelante, mi encuentro no fue igual. De ahí para adelante nos reíamos. Y claro, se debe recordar, nos reíamos, adorábamos con libertad, remolineábamos. Yo era un loco, porque tenía conciencia de que mi pecado había sido perdonado y el peso de mi pecado ya no estaba más en mí. Hermano amado, usted entiende eso. Es que a veces creo que no entendemos o no comprendemos lo que Jesucristo hizo por nosotros. Que no alcanzamos a dimensionar el peso de nuestro pecado que Él quitó y se llevó esa carga sobre Él. Dice que el peso de nuestro pecado cayó sobre Él en esa cruz. Por eso es que Él dijo, será que pase de mí Señor, que pase de mí esta copa, pero no se haga como yo diga, sino como tú quieres, como tú digas. Y dice que aceptó el peso de nuestros pecados. Hermano, imagínense el peso del pecado de la humanidad. El peso del pecado de la humanidad. Podemos entender y dimensionar eso. Dice la Biblia que si Él nos resucitó, dice que nosotros fuéramos aún culpables de nuestros pecados. Entonces, cuando nosotros celebramos y creemos y decimos que Cristo resucitó, debería ser para nosotros una gran algarabía. Sería lo más grande que celebraríamos. Sería algo glorioso de entenderlo y tener conciencia de saber que el peso que nos tocaba a nosotros llevar ya no está más en nosotros, hermano. Usted puede entender el peso de nuestro pecado sobre nosotros. Si nosotros lleváramos, dice la Biblia que el peso del yugo del mundo es pesado, pero su carga, dice que su yugo es ¿cómo? Liviana y ligera. Y a pesar de que es como que yo le diga a alguien, mire, yo llevo un quintal de maíz y usted lleva 1 libra. Entonces le digo yo a usted, deme la libra. Perdón, usted lleva un quintal de maíz y yo llevo 1 libra. Entonces yo le digo a usted, deme su quintal y yo le doy la libra. ¿Cómo se sentiría usted? Eso exactamente fue lo que hizo el Señor. Tomó el quintal que nos tocaba a nosotros, hermano, lo llevó Él y nos dio libra. Y aún así, no queremos. Y aún así, no queremos. Y aún así nos cuesta entender de que Él solamente quería que lleváramos un yugo ligero.
Entonces, ven, sigamos. 3 cosas que ya sabemos entonces y que debemos de hoy en adelante valorarlas. Primero, la primera que tenemos que valorar es que la predicación no es inútil. Es a través de una predicación que encontramos paz, encontramos consuelo, liberación. Segundo, nuestra fe no es inútil. Y tercero, no somos, lo más grande, no somos culpables de nuestros pecados. Ay, no le digo, es que yo pensé que usted, mire hermano, esto es como que alguien le dijera, mire, usted está destinado a pagar con cárcel perpetua. O sea, su sanción es perpetua, su cárcel. Y viene alguien y le dice, uno de afuera y le dice, mire, salga usted, me voy entre yo, me voy a caer en vez de usted. Eso es lo que hizo el Señor. ¿Usted cómo sale? Ese que estaba destinado a cárcel perpetua, ¿qué haría, hermano? Saldría relax, así. De ver, ¿cómo saldría? Alegre, contento, agradecido. No sé qué haría. Viviría eternamente agradecido con esa persona. Amén. Eso es lo que el Señor hizo. Pero nosotros no entendemos todavía la dimensión de lo que Él hizo. Hermano, todo el peso cayó sobre Él. A nosotros nos dio 1 libra y Él se quedó con el quintal. Entonces, pero bendito el Señor que apareció, ¿verdad? Apareció. Y Él lo confirmó y Él lo dijo en el versículo famoso Juan 11:25. Él lo dijo así. Él lo dijo: yo soy la resurrección y la vida. Mire pues usted, ¿para qué andar buscando? Como decía mi abuelito, ¿para qué buscarle 5 patas al gato si tiene 4? Hay gente que todavía anda buscando y se hace de una cosa, se hace de otra y comienza a experimentar una cosa y comienza a experimentar otra, cuando solamente hay uno. Aquel cantante famoso dijo una vez, platicando con un entrevistador, le dijo, y porque no creían, ¿cómo se llama este cantante, hombre? No se llama Arjona, se llama Ricardo Montaner, en CNN. Le preguntaron a él y le dijo, ¿cómo le dijo? Le dijo, mire, le dijo el entrevistador, Calá, le dijo, ¿y usted usted es cristiano ahora? ¿Usted cree que Cristo es el único Dios verdadero? Yo sí creo, le dijo él. Y sin que el entrevistador dijera en qué creía él, le dijo, pues sí, porque otros dioses de otras religiones, le dijo, no han muerto y han resucitado, y el mío sí. Entonces yo ya voy ganando, dijo él. Es que de nosotros ha resucitado, hermano. Las demás tumbas están vacías. Las demás tumbas están llenas. La tumba del de nosotros está vacía. Amén. La tumba de Cristo está vacía. Dijo, ha resucitado. Él ha resucitado. Entonces ya no está más en ese lugar. Los demás dioses de otras y los demás ídolos, si quieren llamarle así, de otras religiones, siguen estando sus huesos ahí. Amén. Todo el mundo se dio cuenta. Cristo resucitó y dice la Biblia que se le apareció a más de 500 personas. A más de 500. Es que uno diga y que dice otro. No. A él fue un grupo, una cantidad. No fue un momento, fueron días, fueron 40 días aproximadamente. Y a más de 500 personas que se les apareció. Entonces, mire usted, dice, Cristo dijo Jesús, yo soy la resurrección. ¿Y qué más? Hermano, aquí en estas 2 palabras hay un gran significado que los hijos de Dios deberíamos de valorar. Y es que entender qué significa la resurrección para nosotros. La resurrección de Cristo para nosotros debería de ser para nosotros lo más grande que nos pudo haber pasado, que Cristo resucitó. Y la vida, Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Pareciera ser que estos versículos los sabemos de memoria y ya no recapacitamos en lo que significa y en el alcance y la dimensión de lo que Jesucristo dijo aquí. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Hermano, ¿usted entiende qué es darle vida a algo que está muerto? A algo que ya no tiene más esperanza, pero como aquellos que alguna vez dijeron, no hombre, si esa persona no sirve, ese ya no tiene esperanza. Pero Cristo dijo, yo creo que ese tiene esperanza en mí. Entonces mire pues, ¿qué sucedió mientras que Cristo anduvo en la tierra, verdad? Se le apareció a María Magdalena, ustedes ya saben, que es un símil de la iglesia. La mujer en la Biblia es un símil de la iglesia. Se le apareció, porque el primero que se le debe aparecer es a la iglesia. Se le apareció primero ¿a quién? A María Magdalena. ¿Se acuerda usted de eso, verdad?
¿Qué más pasó? Convenció a la gente de su poder, de que lo que les había dicho mientras estaba con ellos era verdadero. Y él les dijo que iba a... ¿Se acuerda aquel discípulo que no creía? ¿Cómo se llamaba eso? Tomás. Por ahí andan muchos tomasitos que aún no creen. Aún estando en la iglesia. Quieren ver, quieren tocar, quieren meter el dedo en el hoyo de sus clavos todavía. Pero el Señor llegó y volvió para confirmar a este hombre. ¿Cierto? ¿Qué más hizo? Convenció a los incrédulos de haber pagado y de haber padecido por los pecados de otros. También, ¿qué más hizo? Comisionó a sus discípulos, fíjense bien, para ir y predicar el evangelio a todas las rincones de la tierra, ¿cierto? Les dio la gran comisión. Todo eso hizo mientras había resucitado. ¿Qué más hizo? ¿Se acuerda usted de la pesca milagrosa? Que mientras las cosas se hacen como él dice que va a haber algo milagroso, va a suceder algo milagroso. Vuelvo a repetir esto. Mientras usted y yo hagamos las cosas como él dice, ¿se acuerda cómo él dijo? Los discípulos insistían a la izquierda y él dijo, tiren la red a la derecha. ¿Y qué hubiera pasado si dice que no habían pescado nada en toda la noche, cierto? Pero cuando él les dijo, tiren la red a la derecha, dice que la pesca fue milagrosa, a tal punto que casi la barca se hundía. Ese es un pasaje nada más, ¿verdad? Entonces, mientras hagamos las cosas, él les confirmó estas cosas. ¿Qué más él hizo? Restableció al apóstol Pedro, que antes lo había negado, ¿se acuerda? Y le dio la misión de presentar a sus ovejas. Bueno, pero yo quiero hablarle hoy de una resurrección que es aquí y ahora. Que esa es una resurrección que nos toca a nosotros, fíjese usted. Mire pues lo que le voy a decir, pues. Ya hablamos de resurrección que hizo el Señor Jesucristo por nosotros. Pero a través de esa resurrección, creyendo en esa resurrección, es que viene ahora que hay una resurrección que nosotros tenemos que ser objeto mientras estamos vivos. Pastor, ¿y cómo vamos a resucitar? Estamos vivos si no hemos muerto todavía. Bueno, mire pues, vamos a entrar para que no se vaya a confundir. Apocalipsis 26, por favor. Apocalipsis 26. Dice la palabra del Señor así: bienaventurado y santo. ¿Cómo son? Bienaventurado y santo, o sea, doblemente dichoso. Y santo, o sea, apartado. El que tiene parte en la primera resurrección. Amén. Y aquí hay muchas confusiones muchas veces porque el Señor habló de una primera resurrección, pero no habló de una segunda resurrección. A pesar de que sí existe una segunda resurrección, no habló de ella. Y hay gente que habla hasta de una tercera resurrección, que es un tema de confusión, pero que ya le voy a explicar yo ahora a qué corresponde eso. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos. Mire pues, sino que serán como sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Mire pues lo que dice usted. Aquí hay varias versiones, pero le voy a explicar lo que nosotros creemos. Mire pues, Apocalipsis, este Apocalipsis 26. Ahora, para entender un poco esto y entenderlo más, de una manera más práctica, es que esta resurrección es aquí y ahora. Es la resurrección, hermano, nosotros estamos muertos en delitos y pecados. Toda persona dice que está destituida de la gloria de Dios, antes sin Cristo, pues, ¿verdad? Pero nosotros venimos y aceptamos a Jesucristo en nuestros corazones y entonces es ahí donde sufrimos, perdón, entre comillas, esta primera resurrección. Porque esta primera resurrección se les predica a aquellos que todavía oyen. Un muerto ya no oye, pero el que está vivo aún oye. Entonces dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte, dice, o sea, ya está hablando de una segunda muerte, porque la primera muerte, ¿cuál es? ¿Cuál es? Es que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Amén. Así el pecado original, el pecado adámico vino sobre nosotros y entonces estábamos sin Dios, muertos en nuestro... ¿Así dice la Biblia o no dice así? Que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces aceptamos a Cristo y resucitamos. Y a esto le llama la Biblia la primera resurrección. Amén. Y dice, la segunda muerte, la muerte física, amén. Dice, no tienen potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Ya aquí viene el periodo milenial. Vea, entonces, para entender un poco esto, vamos a irnos. ¿Se acuerda usted? No se lo voy a leer, pero ¿se acuerda usted del hijo pródigo?
¿Cómo estaba el hijo pródigo? El hijo pródigo en Lucas 15, más o menos se explica todo el tema del hijo pródigo. Y el hijo pródigo dice que, entre otras cosas, dice que él viene y quiere independizarse, ¿verdad? Para deleitarse en la vida, ¿cierto? Eso es lo que dice. Y disfruta de su vida así desenfrenadamente, desordenadamente. Y cuando dice que llega un momento en que todo lo ha gastado y termina comiendo él algarrobas con los cerdos, que ni le daban de eso para comer, pero dice que él vuelve en sí, ¿se acuerda? Vuelve en sí, en Lucas 15, dice que vuelve en sí y dice, en la casa de mi padre hay suficiente comida, hay suficiente de todo. Voy pues y regresaré. Y cuando dice la Biblia que él, cuando aún estaba lejos, dice que el padre lo ve, ¿cierto? El padre lo ve y sale corriendo y lo abraza, ¿verdad? Y él dice una frase ahí. Y esa frase, vamos a Lucas 15:24, por favor. Lucas 15:24 dice así: este hijo mío, porque este mi hijo, ¿cómo estaba? Porque mi hijo muerto era. Y él no había muerto físicamente, pero se había ido, se había alejado del Padre, se había alejado de Dios. Entonces por eso es que la primera muerte, la primera resurrección es esa, ¿verdad? Y dice, este hijo mío, mi hijo muerto era. ¿Y ya qué? Ha revivido, ha resurrectado. Amén. Ha resucitado. Entonces dice, se había perdido y es hallado. Y entonces por causa de que él vuelve al Padre, dice que hacen una gran, disculpen los hermanos que están allá conectados, por favor, y discúlpenme la palabra, hacen una gran chonguenga. El hebreo, ¿me lo entiende? Hacen una gran fiesta. Y dice que comienzan a regocijarse. Y el padre manda a matar el animal más gordo, porque su hijo estaba muerto y ha resucitado. ¿Usted entiende lo que sucedió cuando nosotros aceptamos a Cristo en el corazón y volvimos a la casa del Padre? Hicieron fiesta por nosotros. Él se alegró más que nadie, hermano. ¿Entiende eso? Entonces dice, volvemos entonces a Apocalipsis 26. En Apocalipsis 26 dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Y dice, la segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Jesucristo en cinco versículos aproximadamente, en 6 versículos en Juan 5, habló aproximadamente de 3 resurrecciones. Pero habló de una resurrección de 2 formas, pero en un solo tiempo. Y ya se lo voy a explicar. En Juan 5:28, él habla así, y dice el Señor Jesucristo así. Juan 5:28 dice, viene la hora, no os marivéis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Amén. Mire pues, oirán su voz. Siguiente versículo. Y los que hicieron mira, aquí está. Y los que hicieron lo bueno, escuche. Está hablando de la segunda muerte. Y los que hicieron lo bueno saldrán ¿a qué? A resurrección de vida. Pero habla de vida eterna. Y dice, y más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Condenación es muerte eterna. Amén. Entonces, aquí no es que sean 2 resurrecciones, es una sola en 2 tiempos. Amén. O sea, perdón, son 2 resurrecciones en un tiempo. No está hablando de tiempo, está hablando de clases de resurrecciones. La resurrección de vida y la resurrección según lo que hicieron para condenación. Entonces, fíjese usted. Antes de eso, le voy a confirmar el versículo que leímos en Apocalipsis 26. Váyase atrasito, por favor, en Juan 5:24. En Juan 5:24. Mire lo que dice Juan 5:24. No se va a confundir, pues. De cierto os digo, que el que oye mi palabra, ¿escucharán los muertos la palabra? ¿Escucharán los muertos la palabra? Por eso le dice la Biblia que Dios es un Dios de vivos. Amén. El asunto es, mientras estamos vivos. Por eso es que las misas no tienen nada, las misas de 8, de 40, de 300, no tienen nada que ver, hermano. Es mientras estamos vivos. Entonces dice, de cierto digo, el que oye mi palabra, como usted está ahora aquí sentado conmigo, oyendo la palabra y no está dormido, amén. El que oye mi palabra
y cree al que me envió. Y cree. ¿Puede creer un muerto? No, no puede creer un muerto, ¿cierto? Y dice, y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Esa es la confirmación del versículo de Apocalipsis 26. ¿Me doy cuenta ahora? ¿Se da cuenta ahora? Entonces, ¿qué dice? Los que tienen parte en la primera resurrección, o sea, nosotros que hemos aceptado, aquí lo que quiere decir es que, fíjese usted, que esto tiene que ver que cuando nosotros aceptamos y nos convertimos al Señor, es un símil de resurrección. ¿Me da a entender? O sea, cuando nosotros aceptamos, por eso es importante aceptar a Jesucristo y convertirnos al Señor de verdad. Porque entonces tendremos, dice que ya no tendremos derecho, ya no tendremos parte en la segunda muerte. Amén. El que resucita en Cristo, amén. El que participa de su muerte, participa también de su resurrección. Amén. Entonces mire usted esto. Y dice, de cierto digo, el que oye mi palabra, o sea, ahora que estamos aquí, ahora que podemos oír y creemos al que me envió, dice, tiene vida eterna y no vendrá condenación. O sea, cuando allá en la resurrección que leímos, que Jesucristo dijo, unos resucitarán para vida y otros para condenación, ahí no tendremos derecho nosotros a condenación, sino que tendremos derecho a vida eterna. Pero en este caso, aquí está hablando de lo que es la resurrección aquí y ahora. La resurrección de lo que es aquí y ahora. Por eso es importante entender, aquellos que no han aceptado a Jesucristo en sus corazones, lo acepten de una vez y para siempre, y ya no tendrán parte en la segunda muerte. Amén. ¿Quedó claro eso? ¿Va? Un poco confuso, pero quedó claro, ¿cierto? ¿Alguien no entendió? Por favor, que explique. ¿Alguien no entendió? Y lo diga. Ahorita mismo le vamos a explicar. La resurrección de la que Apocalipsis 26 habla es aquí y ahora. Padres, por favor, aseguren que sus hijos se conviertan al Señor. Amén. Asegúrense que sus hijos se conviertan al Señor. Aseguren de que sus hijos se conviertan al Señor. Asegurémonos nosotros mismos de que nos hemos convertido al Señor, porque ese es sinónimo de la primera resurrección. Amén. Entonces necesitamos convertirnos al Señor de todo nuestro corazón. Entonces sigamos pues. La conversión es sinónimo de resurrección. Es esa primera resurrección de que la Biblia habla. Ahora, él habló de 3 resurrecciones ahí que él expliqué, que fueron la resurrección de aquí y ahora, ¿verdad? La resurrección de los que hicieron lo bueno y resucitaron para vida eterna, y la resurrección de los que hicieron lo malo y resucitaron para condenación. Esos son los 3 casos. Ahora, el apóstol Pablo deseaba conocer a Cristo. ¿Cuántos desean conocer a Cristo? Porque una persona, después que Cristo lo liberta del pecado y le quita el peso de su pecado, lo que sigue, hermano, después de un recién nacido, es conocer de Dios. Amén. Es conocer más de su palabra, es empaparse más de su palabra, es llenarse más de su palabra, es que la palabra nos inunde. Amén. Es que la palabra nos inunde, es que la palabra nos llene, es que la palabra, no podemos acostarnos, como siempre digo y repito, no podemos cerrar nuestros ojos sin leer esta bendita palabra. Entonces mire qué sucedió. El apóstol Pablo deseaba conocer a Cristo y eso estaba bien. El punto es que ahí también había algunas cosas. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, y este es el verdadero evangelio del Señor Jesucristo, en esta parte cuando dice Filipenses 3:10, mire lo que dice Filipenses 3:10, traducción lenguaje actual. Filipenses 3:10, mire lo que dice Filipenses 3:10. Por eso, mire lo que dice el apóstol Pablo. Por eso, lo único que deseo, mire lo que dice, es conocer a Cristo. Mire pues lo que dice, es conocer a Cristo y dice conocer a Cristo, es decir, sentir el poder de su resurrección. Hay un poder hay algo que pasó en nuestra vida, hermano. Yo me acuerdo, y Claudia aquí está testigo, ¿qué pasó en nuestra resurrección, en nuestra conversión? ¿Qué sucedió? Bueno, hay un poder de reconversión desde adentro hacia afuera. Amén. Hay algo que pasa en el ser interno del hombre. Hay algo que lo liberta de ataduras, de esclavitud, de cosas que nos han tenido esclavos por años. Hay
hay un acto de liberación que sucedió en aquel día que aceptamos a Jesucristo. Ojalá usted lo haya vivido también. Ojalá usted lo haya experimentado también. Ojalá usted haya entendido que el día que aceptó a Jesucristo, usted fue libertado. Amén. Usted fue sacado de esa cárcel donde estaba condenado perpetuamente, y usted fue sacado de ahí, y ya usted ya no debe nada. Aló, no debemos nada, somos libres. Cuando pienso en lo mucho que hizo por mí, quiero cantar, 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 quiero saltar, 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 quiero correr, 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 porque nadie hizo eso, nadie por nosotros. Nadie pudo haber hecho eso por nosotros, hermano. La libertad de Cristo, el que dimensiona el sacrificio de Cristo, dimensiona la gran libertad que Cristo nos dio. Solo entonces valoramos. Solo entonces cuidamos, como decía el apóstol Pablo, ¿cómo no he de cuidar con temor y temblor semejante salvación? Amén. Por eso es que no cabe el evangelio donde, no, hermano, viva como quiera, haga como quiera, de todos modos usted ya es salvo. ¿Cómo que ya es salvo, hombre? Necesitamos cuidar lo que a Cristo le costó el precio de su dolor. Necesitamos cuidar y valorar lo que a Cristo le costó su propia vida. Necesitamos cuidarlo, hermano. Es el precio de su dolor, entiende eso. Mire, pues, yo me he dado cuenta muchas veces que nuestros hijos, por ejemplo, yo siempre trato de dar gracias a Dios porque en mi casa y en la casa de ustedes, imagino que es lo mismo, pues obviamente. Usted se va a bañar, se va a lavar los dientes, usted abre un chorro y sale agua, ¿cierto? ¿Sí o no? Y yo me pongo a pensar y digo yo, ¿será que nuestros hijos o algunos de nosotros valoramos qué es tener agua ahí en la casa? Solo abrir un chorro. ¿Sabe por qué algunos no valoramos? Porque algunos no saben lo que cuesta el agua. Le voy a contar rápidamente. Cuando yo era un niño, a mí me levantaban a las 3:30, a las 2:30 de la mañana. Y ojalá que mi mamá esté escuchando, mis hermanos, ellos saben que es verdad lo que estoy diciendo. A las 2:30 de la mañana, yo era el más grande, y me levantaban para ir a traer agua a un pozo. Y ahí iba el niño, hermano, ¿verdad? 5 o 6 años. Y yo me quedaba cuidando sacando agua del pozo. Y jalaba con una cuerda el agua. Y venía el balde pegando. Y me pegaban coscorrones cuando el balde se golpeaba a la orilla de la ¿cómo se llama? De la pared del pozo. O cuando el agua traía tierra porque había pegado. Total es que era un sufrimiento eso ya solo para un niño levantarse a las 2:30 de la mañana. ¿Usted levantaría a su hijo a las 2:30 de la mañana para ir a traer agua, hermano? ¿Aló? ¿Usted levantaría a su hijo de 5 o 6 años para ir a traer agua al pozo? ¿Verdad que no? Entonces, como yo conozco eso y sé que eso me costaba a mí, yo ahora cuando abro el chorro me doy cuenta que es una bendición. Entonces, traído esto, le quiero decir que hay cosas que nosotros no las dimensionamos y no las valoramos porque no sabemos el precio de lo que vale. ¿Aló? No sabemos el precio de lo que vale. Pero mire pues, a Cristo la salvación es gratis, pero a Él le costó, hermano. Para nosotros es gratis, pero a Él le costó. Entonces, bien, sigamos pues. Por eso el único, dijo Él, lo único, mire lo que dijo el apóstol Pablo, por eso lo único, ahí déjamelo siempre por favor en Filipenses 3:10. Por eso lo único que deseo, dijo Él, es conocer a Cristo, conocer a Cristo. Es que nosotros no podemos ignorar, conociendo a Cristo, no podemos ignorar el poder de su resurrección. No podemos dejar de ver en la dimensión que es el poder de su resurrección. Y dice, es decir, sentir el poder de su resurrección, sufrir como Él sufrió y aún morir como Él murió. Mire lo que implica esto, pues. Este tema es grueso, hermano. Lo que pasa es que nosotros hoy nos están enseñando en las iglesias a que todo es, mire pues me di cuenta ahora en Guatemala que las grandes enseñanzas de algunas iglesias allá están en hacer retos. Y donde el reto consiste en que si usted pierde y la gran predicación de un pastor de una iglesia grandísima que predica en muchos lugares a través de pantallas, fue que el pastor metió la mano en el popó del perro. Ese fue lo que tuvo que el pastor hacer. Perdió el reto. Entonces esas son las grandes predicaciones, hermano.
Hermano, estamos ignorando, estamos desmereciendo el verdadero evangelio del precio de lo que le tocó a Cristo y darnos esta palabra para hoy, para que nos sostenga y nos mantenga ahora en este tiempo. Hermano amado, el precio del sacrificio de Cristo. Entonces, dice, sufrir como Él sufrió y morir como Él murió. Juan 12:24. Miren lo que dice. Le digo la verdad. Lo leo rápido. El grano de trigo, de cierto os digo que el que oye mi palabra... No, vamos a ver, Juan 12:24. Les digo la verdad, en la Nueva Traducción Viviente, dice, el grano de trigo, a menos que sea sembrado en la tierra y muera, quede solo. Sin embargo, su muerte producirá ¿qué? Muchos granos nuevos, una abundante cosecha de nuevas vidas. Esto es lo que Jesucristo hizo. No sé si alcanzamos a dimensionar eso. Les digo la verdad. El grano de trigo, que es Él, a menos que sea sembrado en la tierra, y muera, queda solo. Sin embargo, su muerte producirá muchos granos nuevos, una abundante cosecha de nuevas vidas. Por eso estamos aquí ahora nosotros. Estas son las nuevas vidas, hermano amado. Entonces, mire pues, ahora, una de las garantías de la resurrección de Cristo, la garantía es que el pecado no nos gobierna. ¿Cuántos saben eso? Quienes han resucitado con el Señor, quienes hemos resucitado con el Señor, primero, antes de resucitar, hay que ¿qué? Morir. Y eso es lo que no nos gusta a muchos. Que antes de resucitar, nos gusta la victoria, porque la resurrección es victoria, ¿cierto o no? Pero antes hay que, Él padeció y nos llama a nosotros a hacer, a través de su bautismo, morir con Él. Por eso es que el acto del bautismo es algo tremendo, es algo grande, es el paso más importante de un cristiano después de aceptar a Jesucristo, es bautizarse en aguas. Porque dice que públicamente decidimos morir al viejo hombre, y no se trata de solo de entrar seco y salir mojado, sino que se trata de que, hermano, voluntariamente entregamos y somos lavados por la palabra de nuestros pecados y nos levantamos en victoria. Amén. Entonces, la garantía es que el pecado ya no nos gobierna. Romanos 6:6, por favor, traducción en lenguaje actual. Romanos 6:6 dice, sabiendo esto, que vuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Mire cómo dice esta versión. Una cosa es clara, dice traducción en lenguaje actual. Antes éramos pecadores. Traducción en lenguaje actual. Una cosa es clara. Diga conmigo, antes éramos pecadores. ¿Tienen esa versión ahí? Traducción en lenguaje actual. Dice, antes éramos pecadores. ¿Aló? Lo que estábamos aquí, ¿cuántos podemos decir? Antes éramos pecadores. Y no quiere decir que no pecamos aún, hermano, pero ya no pecamos con conciencia. Es que si nosotros a esta altura hacemos lo que hacemos y no tenemos conciencia que estamos haciendo lo incorrecto, aquí dice, una cosa es clara. Todos aquellos que hemos aceptado, que hemos participado en la primera resurrección, una cosa es clara. Antes éramos pecadores. Pero cuando Cristo murió en la cruz, nosotros morimos con Él. Así que el pecado ya no nos gobierna. Amén. Hey, hermano, yo no sé si entienden de eso. Ya no nos gobierna. Ya no puede ser que pequemos y no tengamos conciencia de pecado. Primero porque ya Cristo murió y resucitó. Y segundo porque hay un Espíritu Santo dentro de mí que nos convence de pecado. Entonces no hay forma, no hay excusa. Como usted diga, fíjese que yo no sabía que eso era malo. ¿Cómo que no sabe, hermano? Ahora si usted lo hace, pues es su rollo. Aténgase las consecuencias. Pero realmente Él ya murió y resucitó. Entonces dice la Biblia, antes éramos pecadores. Dice, antes éramos pecadores. No quiere decir, y vuelvo a aclarar, que no pequemos aún. Pecamos, pero ya con conciencia. Amén. Antes pecamos sin conciencia. O sea que antes no teníamos el impedimento, que no conocíamos la palabra. No habíamos aceptado a Jesucristo. Y como no habíamos aceptado a Jesucristo, al Cristo resucitado, al Cristo resucitado, porque eso es importante también, y eso va a ser digno de otra prédica. Porque mire, hermano, una cosa sucede
sus mismos discípulos, mientras anduvieron con el Señor, mire un Pedro pues, andando con el Señor, viendo los milagros, haciendo todo lo que hacía, viendo todo lo que Jesucristo en primera fila veía lo que hacía Jesucristo. Liberaba demonios, a personas con demonios, levantaba enfermos, levantó a Lázaro de la muerte que ya yedía, ¿qué más? Paralíticos, ciegos, ¿cómo se llama? Les daba los milagros que darle de comer a miles de personas. Hermano, ¿qué cosas hizo el Señor? Darles la vista a gente que era ciega de nacimiento. Imagínese usted eso. Todas esas cosas. Y esto lo vieron. Pero aún así, al final Pedro lo negó. Amén. Pero ¿qué sucedió con Pedro cuando se le apareció el Cristo resucitado? Amén. ¿Qué sucedió con Pedro? Hasta ahí había visto al Cristo hombre. Y tuvo hasta el final la revelación cuando él dice: tú eres el Hijo de Dios, el enviado de Dios. Y por eso le dice: no te lo reveló carne ni sangre. Y después de eso, dice que todavía lo niega, hermano. Lo niega. Y entonces cuando sucede eso, fíjese usted qué pasa. Cuando se le aparece el Cristo resucitado a Pedro, dice que ya no le importó. Y se paró en aquella plaza y un día predicó. Y entonces se convirtieron 5,000. Y otro día, los mismos que un día ante quienes los negó, un día se paró, otra vez predicó y se convirtieron 3,000. Y ya no importaba. Y hasta cuando llegó el momento de su muerte, a él lo quisieron, ¿cómo se llama? Crucificar, como bien crucificado el Señor. Y él dijo: no merezco morir como mi maestro. Y fue crucificado cabeza abajo. Amado hermano, ¿qué hace entonces ese poder de la resurrección? ¿Sabe de qué predicaban los apóstoles después de la resurrección de Cristo? Váyase por favor a Hechos 4:33. Hechos 4:33. ¿De qué predicaban pues? ¿De qué predicaban después de Cristo se fue al cielo? ¿De qué predicaban ellos? Si no era de sostenerse y en medio de todos aquellos religiosos que los querían matar, en medio de toda aquella gente que no creía y que alguna vez habían recibido algún milagro del Señor Jesucristo, pero después lo negaron y dijeron: crucifíquele, crucifíquele. Ante esos mismos él se paró y predicó este bendito evangelio. Y dice: y con gran poder, ¿cómo dice? Es que cuando el Cristo resucitado se te aparece, amén, es que dice: con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección. ¿Y de qué predicaban? De la resurrección. Lo más grande ya no era el paralítico, ya no era sí era grande, pero lo más grande era que él había resucitado. ¡Aleluya! Lo más grande es que él había resucitado. Y entonces que tú puedes predicar ahora a través de tu vida y dar testimonio poderosamente, es que Cristo resucitó en tu vida. Es que tú has visto a Cristo resucitado y por eso ya no tienes parte para pecar. ¿Por qué la gente te ve diferente? Porque ella dice: esa persona ya es diferente, esa persona es diferente. Es porque Cristo se te ha aparecido resucitado. El apóstol Pedro negó al Señor mientras no había aparecido Cristo resucitado. Pero una vez le apareció Cristo resucitado, dice que se paró con fuerza y con autoridad de Dios y predicó, y no le importó porque él sabía de quién estaba predicando y lo predicaba, dice, poderosamente. Por eso que ellos tuvieron que pagar con su propia vida. Cada uno de ellos, si usted lee cómo murió cada uno de los discípulos, se va a dar cuenta que murieron de una manera tremenda, terrible, horrible. Pero no les importó. ¿Por qué no les importó? ¿Por qué no les importó? Porque estaban convencidos que Cristo había resucitado. Porque estaban convencidos que Cristo había resucitado. ¿Por qué tú te debes de presentar delante de los hombres y delante del mundo con un testimonio que da del Señor? Porque tú estás convencido, porque tenés convicción, porque tenés esperanza de que Cristo resucitó en tu vida y ahora eres una nueva criatura, eres. ¡Aló! Hermano, esto es lo poderoso que Pablo decía. Y necesito sentir el poder de su resurrección. Entonces, y dice: y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia sobre ellos era. Bueno, mire, quiero terminar ya. Y termino con este versículo, amado. Terminamos con este versículo. Mire pues, ¿qué sucedió? ¿Cuál es el requisito para participar de esa nueva vida que Jesús nos trajo? ¿Se acuerda cuando Él dijo: yo vine a darles vida y una vida
Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. Pero también dijo, yo vine a darles vida. Y una vida en abundancia. Y la gente relaciona inmediatamente abundancia con dinero. Hermano, estoy seguro que en el cielo no conocen los dólares, pero sí conocen las bendiciones. Más que dólares, necesitamos ser bendecidos. Aquel que no tiene trabajo, no precisamente necesita un trabajo. Lo necesita, sí, pero más que eso necesita depender de Dios. Amén. Hay cosas que son más altas, más profundas, más grandes. Y nosotros a veces pedimos lo más pequeño, ¿verdad? Cuando Dios tiene cosas tan grandes, de acuerdo a sus riquezas en gloria, dice la Biblia. Y mire pues, ¿cuál es el requisito para participar en esa nueva vida que Jesús nos trajo? Romanos 6:5, traducción lenguaje actual. Ahí atrásito, por favor. ¿Cuál es el requisito para participar en esa nueva vida que Jesús nos trajo? Miren lo que dice. Si al bautizarnos, mire pues, por eso le dije a aquellos que se van a bautizar, el segundo paso más importante después de aceptar a Jesucristo es bautizarse. Y le hago un llamado a aquellos que no se han bautizado, o a aquellos que no lo hicieron con la suficiente conciencia en saber lo que significaba eso. En aquel momento que Jesucristo decidió hacer la voluntad del Padre, se juntaron los tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Padre diciendo, he ahí mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia. El Hijo haciendo la voluntad del Padre para que así se cumpla toda palabra, dijo el Señor. Y el Espíritu Santo respaldándolo y reposando sobre él en forma de paloma, ¿cierto? Y dice, si al bautizarnos participamos en la muerte de Cristo, en eso participamos. Cuando nos bautizamos, participamos en la muerte de Cristo. Morir nosotros con Él. También dice, participaremos de su nueva. No quiera participar de la nueva vida en Cristo si primero no morimos. No es al revés el asunto, amado hermano. Entonces, 1 Pedro 1:3. Pase la alabanza, por favor. 1 Pedro 1:3, Reina Valera. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia. Mire por qué fue. Por misericordia. ¿Por qué fue alcanzado usted y yo? Por misericordia. No lo merecíamos, pero fue por su misericordia. ¿Cuántos pueden dar gracias a Dios por eso? ¿Cuántos pueden decir, la misericordia de Dios me alcanzó? Hermano, la misericordia de Dios nos alcanzó. Usted puede entender eso. Misericordia, favor inmerecido. Amén. Y dice que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo. ¿Por qué fue? Porque tenemos hoy una nueva vida que debemos de cuidar y guardar y proteger y saber que eso es más importante que todo. Es que estábamos destinados a pagar un precio. La predicación sería inútil, la fe sería inútil y nosotros seríamos culpables de nuestros pecados. Pero por su misericordia, aló, ¿cómo actúas tú cuando no has pedido un regalo y alguien viene y te da un regalo? ¿Cómo actúas? No lo estabas pidiendo, ¿verdad? Pero te lo dieron. ¿Y tú qué tienes que decir? ¿Cómo tienes que decir? Gracias. ¿Cuántos pueden decir gracias ahora? Ponte de pie, por favor. Miren lo que dice. Por esa resurrección Él tiene control de nuestra vida ahora. Y tenemos una nueva vida. Y dice, nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y me dice, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, que significa no marchitable, no se marchita, reservada
¿Reservada? ¿Para quiénes? ¿Reservada? Diga para mí. Diga para mí. Diga para mí. Reservada para mí. Para mí, para nosotros en los cielos. Gracias te damos, Señor. Gracias. Muchas gracias. Él tiene el control de nuestra vida. Él tiene el control de todo. En esta nueva vida que tú y yo hemos dejado de caminar, porque tus promesas son siempre sí, amén, Señor. Nada. Esta es nuestra seguridad.